Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura de este domingo hemos escuchado uno de los textos más hermosos del Antiguo Testamento, en el cual se relata cómo el Señor alimentó a su pueblo en el desierto. Habían pasado apenas 2 meses desde que los israelitas habían sido liberados de la esclavitud de Egipto por la mano poderosa del Señor. Mientras caminaban por el desierto hacia la tierra buena y espaciosa que Dios les había prometido, sintieron hambre. Se habían terminado las pocas provisiones que llevaban y ya no tenían nada de qué comer. El desierto es una tierra árida que no se puede cultivar. Cualquier esfuerzo humano para procurarse alimento en el desierto es inútil. Por eso en aquel momento los israelitas se quejaron delante de Moisés y Aarón diciéndoles: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Se olvidan de que el desierto es solo un lugar de paso que hay que atravesar y lo sienten como un lugar al que han llegado definitivamente para morir. Los israelitas se olvidan de que el mismo Dios que los ha liberado en el pasado los conduce ahora por el camino. Han perdido la memoria. No recuerdan ya los prodigios que el Señor ha realizado en su favor y se sienten solos y esclavos como antes. También han perdido de vista la meta a la que se encaminan, la tierra que el Señor les ha prometido y que aguarda al final del camino. Habiendo olvidado los prodigios realizados por el Señor en el pasado e incapaces de ver con confianza hacia el futuro prometido, quieren desandar el camino y volver atrás. En aquel momento surge la nostalgia de Egipto y el pueblo empieza a añorar las ollas de carne que comían cuando eran esclavos sometidos al faraón. En la vida no faltan los momentos de desierto, en los que surgen graves dificultades, aflora la conciencia de la propia debilidad y se experimenta temor, confusión y soledad. Cuando esto ocurre, es necesario mantener viva la memoria y recordar lo que Dios ha hecho amorosamente por nosotros en el pasado. Dios, que ha sido bueno, lo seguirá siendo siempre. Esta memoria humilde y creyente nos dará fuerza y nos dispondrá a abrirnos a nuevas manifestaciones salvadoras de Dios en el futuro. También en la historia de los pueblos que luchan por su liberación, hay momentos en que las fuerzas parecen agotarse. Se siente y se tiene la impresión de que no se ha avanzado nada y de que todo ha sido inútil. Cuando esto ocurre, hay que recordar el pasado y traer a la memoria los momentos en que hemos podido experimentar la libertad y la justicia como posibles. Lo que fue posible en el pasado sigue siendo posible ahora. Los pueblos no deben echar en el olvido las ocasiones en que han llegado a sentir que podían cambiar la historia. Este recuerdo fecunda el presente de los pueblos y los anima a seguir caminando. A través de la memoria, el Dios de la vida y de la libertad nos da fuerzas y anima nuestra esperanza en el esfuerzo por construir una nueva sociedad.
tampoco hay que perder de vista la meta a la que nos encaminamos. Por duro que sea el momento presente, no hay que olvidarse del final del camino. No hay que dejar de soñar. Cuando perdemos la capacidad de imaginar el futuro y ya no nos sentimos atraídos por el ideal al que nos encaminamos, agrandamos los problemas y nos volvemos prisioneros del presente, como si fuera la situación definitiva. Ya no vemos más allá. Entonces, las ollas de carne de Egipto se idealizan. Llegamos incluso a creer que es necesario el faraón. Nunca es preferible la tranquilidad de la esclavitud a la fatiga y a los riesgos del camino que lleva a la libertad. Los pueblos no deben confundir nunca el sometimiento con la tranquilidad, ni la esclavitud con la libertad. Cuando los israelitas en el desierto no ven otra posibilidad, sino la de volver a la tierra de la esclavitud, a Egipto, interviene el Señor, preocupado por la vida y la libertad de su pueblo. Dios está dispuesto a todo con tal que su pueblo no vuelva a ser esclavo. Por eso le comunica a Moisés que va a hacer que llueva pan del cielo. El pan, ordinariamente, es cultivado y surge de la tierra, es fruto del trabajo y del esfuerzo humano. Aquí Dios promete un pan que viene de arriba, que viene del cielo, y que Él va a dar como un don de su amor, independientemente del esfuerzo humano. Efectivamente, al día siguiente, apareció sobre el campamento de los israelitas el maná, algo parecido a la escarcha, con el cual se alimentaron y pudieron sobrevivir en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. El maná era un don gratuito de Dios, pero que había que irlo a recoger cada día. Los dones de Dios se reciben en la medida en que nos esforzamos por conseguirlos. El maná no era como las ollas de carne de Egipto, frente a las cuales los israelitas se sentaban para comer, pero seguían siendo esclavos. El maná es el pan de la libertad porque viene de Dios y da fuerza para continuar en el camino que nos aleja de toda esclavitud. Por eso en la tradición bíblica el maná se volvió un signo de la presencia amorosa y providente del Señor, que siempre nos acompaña y nos sostiene. En los desiertos de la vida, cuando se caen las seguridades humanas y experimentamos la propia debilidad, allí estará Dios junto a nosotros, como un Padre que nos cuida amorosamente y que no nos deja nunca abandonados y solos. El relato del maná sirve de trasfondo para comprender mejor el texto del Evangelio de hoy, que es continuación del relato de la multiplicación de los panes que escuchamos el domingo pasado. Habiendo comido del pan dado por Jesús, la gente se fue tras él para buscarlo al otro lado del lago. Cuando Jesús se encuentra con la gente, les echa en cara que lo andan buscando solo por el interés de la comida y los invita para que trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Jesús sabe que el alimento material es necesario para vivir, pero sabe también que los seres humanos necesitamos algo más que pan material. Como dice el libro del Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin un alimento superior que nos nutre el corazón y el alma,
no llegamos a tener consistencia interior y somos siempre muy vulnerables ante los problemas y los retos de la vida. Por eso Jesús invita a buscar un alimento superior al pan material. Jesús quiere que aquella gente comprenda que así como les ha saciado el hambre un día, dándoles pan para comer, así puede también colmar sus anhelos más profundos de vida y de felicidad. La gente, deseosa de recibir este pan, le dicen: Señor, danos siempre de este pan. Y le preguntan qué deben hacer para realizar las obras de Dios y hacerse dignos de obtener este alimento. Preguntan por las obras que tienen que hacer. Y Jesús les responde que la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. No hay que hacer muchas obras, basta una sola: creer. Creer en Jesús, abandonándonos con infinita confianza en su amor. Detrás del don del pan de la vida está el Dios amigo y bueno que quiere siempre nutrir nuestra existencia. El mismo Dios que como Padre bueno y providente había alimentado a Israel con el maná en el desierto, también hoy desea alimentar nuestra vida y nutrir con el pan de su amor nuestra existencia. El Evangelio de hoy dice que el pan vivo que Dios da para la vida del mundo es Jesús. Él mismo se presenta hoy diciendo: yo soy el pan de vida. Pan. Este es uno de los nombres más hermosos que el Evangelio le da a Jesús. Jesús es como un pan. Vive para alimentar y nutrir. Tan bueno y sencillo como el pan, tan necesario como el pan, sin el cual no podemos vivir. De su corazón y de sus manos brota siempre un amor incondicional que no exige nada a cambio. Brota una fuerza interior que sostiene nuestra debilidad y una vida abundante que va más allá de la muerte. Jesús es el auténtico maná que nos alimenta y da fuerza en los desiertos de la vida. Con su palabra, Jesús es el pan que nos sustenta en el camino de cada día, animando nuestra esperanza. Con su amor, Jesús es el pan que fecunda y hace florecer nuestro corazón, para que lleguemos a ser también nosotros pequeños trozos de pan para la vida del mundo. Amén.